Muy buenos días con todo. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo final de didáctica de la lengua y literatura. Aquí vamos a abordar metodologías integradoras de un texto literario ecuatoriano, etapas de lectura y la producción textual. La estrategia didáctica para lo cual vamos a escoger un título de la literatura ecuatoriana, El mejor enemigo del mundo. Los autores es Jefferson Leiva, Mariana Riofrío. Grupo 5, denominado Grupo y Aparte. Como parte inicial, vamos a analizar la propuesta de clase literaria. Curso, año de educación general básica. Duración, 5 sesiones de 50 minutos. El texto literario, El mejor enemigo del mundo. Objetivo general, reconocer el valor ético de la obra mediante el análisis y la comprensión de personajes y trama. El enfoque metodológico. Vamos a abordar los contenidos, las técnicas de lectura comprensiva, analítica, crítica y producción textual. Los métodos, constructivista, inductivo y trabajo en grupo. Las técnicas, lectura guiada, subrayado, análisis literario y debates. Y los recursos a utilizar serían los textos digitales o impresos, pizarra, guías, videos y apps. Comenzaremos con la etapa uno de la lectura, que sería nuestra primera etapa, prelectura, una duración de una sesión. Objetivo, activar conocimientos previos e interés. Vamos a comenzar a exponer una presentación breve del autor, de su vida, la motivación que le llevó al autor a escribir este texto, para que los niños vayan tomando un poco, abriéndose su mente y poniendo interés al texto que se va a leer. Vamos a explorar el título con diferentes técnicas para que ellos cojan interés y aparte vayan dándose una idea de cómo se va a desarrollar la trama. Vamos a hacer una lectura inicial y unas predicciones tomando en cuenta que los niños podrán ir exponiendo sus puntos de vista de qué trata el cuento a través de discusiones grupales en parejas o grupos que se armarán durante la clase. Y hará preguntas previas para que ellos tengan un conocimiento. eh, Por ejemplo, esta, ¿has tenido un amigo con el que peleas mucho? Para que ellos vayan relacionando su vida cotidiana con la estructura y el tema del cuento. Avanzaremos a la etapa 2, que durará 2 sesiones, una comprensión profunda del texto. Aquí se hará una lectura guiada y grupal. Haremos que en grupo los estudiantes lean en voz alta y vayan analizando párrafo por párrafo de la lectura. Y motivaremos a que vayan haciendo su rayado y sacando el vocabulario clave que ellos crean de la lectura. Aquí vamos a poner mucho énfasis en que el estudiante, si aparecen palabras que ellos no conocen el significado, hacerles entender cuál es su significado y qué función cumple en la oración, para que ellos tengan una comprensión clara del párrafo que están leyendo y así a su vez tengan una estructura bien de la trama de la historia. De ahí vamos a comenzar con un análisis de personajes y recursos literarios para que por después hacer un debate entre los grupos donde ellos expongan preguntas claves, como por ejemplo, un amigo puede ser también tu enemigo, y ellos vayan dando sus puntos de vista. Siga, Ya. compañero. En las etapas finales de trabajo con el cuento El mejor enemigo del mundo, específicamente estas etapas nos ayudan a reflexionar lo leído y a desarrollar la creatividad como escritores. En la etapa 3, desde la postlectura, el objetivo principal de esta es producir un texto propio basado en el análisis cuento, revisarlo y mejorarlo. Siguiente, por favor, Andrés. Ya, comenzamos con una conversación grupal guiada por el docente que nos plantea preguntas claves para analizar el cuento. Estas preguntas nos ayudan a pensar más allá de la historia y conectar con muchas propias experiencias. Ejemplos de preguntas que podríamos discutir es cómo describiríamos al protagonista. Aquí hablamos de sus características, de emociones y decisiones, qué lo hace distinto con otros personajes. Analizamos su forma de actuar frente a los conflictos.
qué papel juega en la amistad de la historia. Reflexionamos sobre cómo las relaciones influyen en el desarrollo del cuento. Esta actividad nos permite compartir opiniones, escuchar a los demás y, y entender mejor los valores presentes en la obra. Luego nos organizamos en pequeños grupos para hacer un resumen del cuento y analizarlo en tres perspectivas: literaria, social y familiar. La literaria, estudiamos la estructura del cuento, los personajes, el conflicto y el desenlace. Social, reflexionamos sobre los temas sociales presentes como la amistad, el respeto y los desacuerdos. Familiar, analizamos cómo se representan las relaciones familiares y qué enseñanzas podríamos extraer. Ya, para cerrar esta etapa, reflexionamos sobre dos preguntas importantes. ¿Crees que el mensaje del respeto a los mayores es relevante hoy en día? ¿Por qué es importante reflexionar sobre nuestras relaciones familiares? Estas preguntas nos invitaron a pensar en nuestra vida cotidiana y en cómo los valores del cuento pueden aplicarlos en el mundo real. En resumen, la etapa 3 fue una oportunidad para profundizar el cuento, desarrollar de manera creativa y reflexionar sobre nuestras emociones y relaciones. Ya, siguiente, por favor. Ya, en la etapa 4 es la producción textual. El objetivo, desarrollar nuestra capacidad de escribir un cuento original aplicando lo aprendido, estructurando la narrativa, recursos literarios y valores. En las actividades principales que vamos a hacer en la etapa 4 es la planificación. Aquí en la planificación aprendemos la estructura básica del cuento: el inicio, nudo y desenlace, donde el inicio es la presentación del personaje y situación. El nudo es el conflicto principal o el problema en la cual está basado el cuento, y el desenlace es la resolución del conflicto. También usamos recursos literarios como adjetivos, diálogos, comparaciones simples, construcciones temporales, primero, luego y finalmente. Luego, completamente un organizador gráfico. Ya, en segunda etapa es la redacción. Escribimos el primer borrador aplicando todo lo aprendido con la ayuda del docente. 3. Revisión. Revisamos los textos en parejas usando una rúbrica sencilla, dando retroalimentación respetuosa. Por último, es la publicación. Presentamos un cuento con una buena ortografía y caligrafía acompañado de una ilustración. Lo compartimos en el grupo mediante una lectura en voz alta, explicación breve o una pequeña dramatización de una escena. Siguiente, por favor. Ya. En la reflexión final, aquí podemos hacer, ¿qué aprendiste sobre la amistad? ¿Qué valores destacan en esta obra? ¿Qué te enseña este cuento sobre los conflictos? En conclusión, estas dos etapas nos permiten reflexionar profundamente sobre el cuento y crear nuestras propias historias, desarrollando tanto el pensamiento crítico como la expresión creativa. Siguiente, Andrés. Aquí les presento la bibliografía y también es un mensaje. Leer no es solo comprender letras, es comprender emociones y a los demás. Gracias por su atención. Grupo 5, punto y aparte.